Bueno, continuando con el hueso temporal, vamos a describir la porción escamosa y apófisis cigomática de lo que sería la cara exocranial lateral y luego avanzaremos a lo que sería la cara inferior de la parte exocranial de este hueso. Vamos a individualizarlo. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, la porción escamosa y la apófisis cigomática ocupan la parte anterior de la cara externa, ¿sí? Por arriba, su borde superior, en este caso, es redondeado y convexo. El borde superior es redondeado y convexo. La une, en este caso, al parietal y el ala mayor del esfenoides. Tenemos ahí entonces el parietal y el ala mayor del esfenoides, que en este caso pues corresponde al lado derecho. Presenta además la inserción al músculo temporal en lo que corresponde a la fosa temporal. Vamos a ver. Y ahí tenemos entonces al músculo temporal. Bien, por abajo, luego de haber coronado el conducto auditivo externo, aquí tenemos el conducto auditivo externo, ¿sí? Da origen a lo que sería la apófisis cigomática. Esta se confunde hacia atrás con la cresta supramastoidea, mientras que hacia adelante avanza, ¿sí?, sobre la fosa mandibular. Esta de aquí sería la fosa mandibular, que está limitada por delante a este nivel, lo que sería el tubérculo articular, y por detrás lo que sería el tubérculo cigomático posterior. La cara superior de la base de la apófisis cigomática vamos a ver que es cóncava, lo que permite el deslizamiento aquí de lo que sería pues fibras del músculo temporal. Anteriormente al tubérculo articular la apófisis cigomática se vuelve libre. Se separa de la porción escamosa y permanece siempre horizontal, pero se hace cóncava en sentido medial. Como vemos aquí, este tipo de curva que llega a producirse, ¿no? En su parte inferior, esta parte de la apófisis cigomática brinda inserción al músculo macetero. Vamos a ver al músculo macetero. Y aquí lo tenemos, al músculo macetero, en su porción o en su parte superficial, y lo que sería el macetero en su parte profunda, que de cierta manera pues se inserta aquí en la apófisis cigomática. Por delante, esta apófisis cigomática se articula con el hueso malar o cigomático y constituye aquí lo que se denomina el asa de la calavera,
o también según otros autores, es simplemente un arco cigomático. Y ahí tenemos aquí al cigomático y al temporal, ¿sí? En donde se evidencia pues el asa de la calavera a ese nivel, o el arco cigomático simplemente. Este arco es superficial, ¿sí?, prominente y fácilmente perceptible bajo la piel. Muy bien, ahora vamos a describir lo que sería la cara inferior de la parte exocraneal de este hueso. Entonces, ubicamos al hueso en lo que sería la cara inferior. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Esta cara se la puede dividir en 3 porciones. Lo que sería la porción petrosa o peñasco, la porción timpánica o hueso timpánico y la porción escamosa o escama. Comenzamos con la porción petrosa. Presenta la porción petrosa una serie de accidentes dispuestos a partir de la punta de la apófisis mastoides, es decir, que sirve para nosotros referencia la apófisis mastoides. Si recordamos, tenemos aquí la apófisis mastoides. Entonces, a ese nivel, hacia adentro, vamos a evidenciar que en sentido medial a la misma se encuentra la incisura mastoidea o ranura digástrica y también el surco de la arteria occipital. Es llamada así porque aquí vamos a ver que uno de los músculos que se inserta en el hueso hioides, que en este caso es el digástrico, tiene su parte de inserción a este nivel, y además que aquí también se evidencia a la arteria occipital, que se dirige pues obviamente hacia ese sector. Vamos a ver. Observen, ahí evidenciamos a la arteria occipital y al músculo digástrico. Vamos a ubicarlo en la posición en la cual nos estábamos refiriendo. Tenemos ahí a la arteria occipital y en esa porción tenemos la inserción del músculo digástrico. Ok. Más adelante de lo que ya nos acabamos de referir, nos vamos a dar cuenta que emerge lo que sería la apófisis estiloides, que es delgada y larga. ¿Sí? Esta que se evidencia aquí, la apófisis estiloides, que se dirige en forma oblicua hacia abajo, ¿sí?, y hacia adelante. Por detrás de la base de la apófisis estiloides se abre lo que se denomina el foramen estilomastoideo, por donde emerge el nervio facial de la porción petrosa. Y vamos a ver cómo aparece el nervio facial. Y ahí lo tenemos. Este sería el nervio facial. Miren cómo se comunica, ¿no?, de la parte interna hacia la parte
externa a través de ese orificio que acabamos de mencionar. Muy bien, ahora medialmente al foramen se halla la fosa yugular, que es ocupada por el bulbo superior de la vena yugular interna. Entonces aquí tenemos, miren, a la vena yugular interna. Entonces en ese espacio que se evidencia aquí es lo que sería pues la fosa yugular. También vemos que por delante se observa el orificio externo del conducto carotídeo. Por aquí tenemos entonces el conducto carotídeo, en donde va a ser ocupado por la arteria carótida interna. Y ahí evidenciamos entonces a la arteria carótida interna, como pasa a través del conducto carotídeo. Este orificio está bordeado por detrás por una cresta en la que se abre el conductillo timpánico, o también denominado conducto de Jacobson. El borde posteromedial de esta cara está articulado con el occipital, que lo vamos a ver a continuación. Tenemos entonces aquí el occipital y aquí el temporal. Entonces habíamos referido que en la parte posteromedial de esta cara está articulado con el occipital. La sutura de ambos huesos está interrumpida por lo que se conoce como el foramen yugular, o también conocido como agujero rasgado posterior. Por este agujero rasgado posterior van a pasar las siguientes estructuras. Tendríamos entonces a la vena yugular interna y los nervios. Aquí tendríamos al glosofaringio, que es el noveno par craneal, ¿no? Miren que hacia la parte interna se evidencia. Bueno, en este caso ellos saldrían, ¿no?, de la cavidad craneal. Tenemos entonces el noveno par craneal o glosofaringio. Luego tenemos a lo que sería el nervio vago, que es el décimo par craneal, y debajo de aquel tendríamos al nervio accesorio u onceavo par craneal. Entonces sería vena yugular interna, noveno par craneal, décimo par craneal y lo que sería el onceavo par craneal. Glosofaringio vago accesorio. Ahora, en relación a la porción timpánica de la cara inferior, se presenta como una superficie regular y constituye la pared inferior del conducto auditivo externo. Recordamos, conducto auditivo externo. En este caso entonces tendríamos aquí la pared inferior del conducto auditivo externo. La apófisis vaginal, que sería esta de aquí, de la apófisis estiloides, le forma también aquí una vaina, ¿sí?, por delante de su base. En relación a la porción escamosa,
vamos a ver que presenta aquí a la fosa mandibular, o también denominada cavidad glenoidea, para la articulación temporomandibular. Esta fosa está limitada en sentido anterolateral por la raíz horizontal de la apófisis cigomática y lo que sería el tubérculo articular. Posteromedialmente está separada de la porción timpánica por la fisura petrotimpánica, o también denominada cisura de Glaser, que sería aquí, por donde emerge la cuerda del tímpano, también conocida como raíz parasimpática del ganglio submandibular, que es un haz de fibras parasimpáticas para el ganglio submaxilar y simpáticas procedentes de las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Es considerada una rama del nervio facial que viene a ser el séptimo par craneal. Muy bien, ahora, en la parte medial y anterior de este hueso, las porciones escamosa, timpánica y la parte petrosa se encuentran en contacto. Aquí se ubica lo que se denomina orificio externo del conducto músculo-tubárico. Este conducto excavado en la porción petrosa se dirige hacia atrás, ¿no?, y lateralmente hacia la caja del tímpano, y está dividido en el conducto para la trompa auditiva y el conducto para el músculo tensor del tímpano. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con las caras exocraneales de lo que corresponde al hueso temporal. En el siguiente video vamos a ver las caras intracraneales de dicho hueso. Muchas gracias.